Hoy veíamos a través de las alabanzas cómo es que nosotros caminábamos como ciegos en el error, pero un día fortuito para nosotros, Él salió a buscarnos y realmente nos encontró. Y hoy podemos estar caminando por su gracia, y ese es motivo suficiente como para alabar y glorificar su nombre el día de hoy. Así es que, hermanos, sin más ni más, el día de hoy estamos culminando, si Dios lo permite, el 4º capítulo y último de 2 Timoteo. Así es que vamos a nuestras escrituras y abramos los textos bíblicos. Si usted no trae una Biblia física, yo le invito a que vaya a la parte posterior de este recinto y tome una Biblia física. De anticipado te decimos que están prohibidos los teléfonos celulares en este lugar. No es necesario que recibas llamadas ni atiendas llamadas. Créeme que si hay un llamado, lo vas a escuchar. Ciertamente lo vas a escuchar. Y eso es importante. Pero mientras tanto, vayamos a la Biblia física, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 9, y vamos a leer desde el 9 hasta el 22. Dice la palabra del Señor en esta mañana: procura venir pronto a verme. Recordamos que le está hablando Pablo a Timoteo. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Oremos, hermanos, en esta mañana para que la predicación realmente sea una predicación fiel por parte de nuestro Señor para los suyos, y que nuestros corazones estén dispuestos a recibir consejo por parte de nuestro Dios. Amado Señor, Dios bueno, justo, fiel, más grande que cualquier creación, pues tú, Señor, eres el creador. Amado Dios, un día más estamos delante de tu presencia y estamos en este lugar no por nuestras fortalezas, sino por tu gracia, por tu regalo inmerecido, el cual brindas, Señor, aún sin haber nada de parte de nosotros que podamos dar a cambio, porque es por gracia inmerecida. Y por ese regalo tan grandioso, Señor, de misericordia y la tendencia de hacer lo bueno por quien no lo merece, hoy te rogamos, Señor, que a través de tu palabra tú traigas el consejo, la meditación, la palabra digna para ser puesta por obra en nuestras vidas cotidianas. Mira, Señor, que tú no esperas oidores necios y olvidadizos.
Tú anhelas hacedores de tu palabra, hombres y mujeres obedientes, que se sujeten, Señor, y que sean formados conforme a tu voluntad y no conforme a su necio corazón. Por eso hoy te ruego, Señor, que a través de tu Espíritu traigas la palabra que convence de pecado, de justicia y de juicio, para que a través de tu palabra, Señor, nos instes a caminar en santidad, característica que proviene de ti y sin la cual nadie, Señor, absolutamente nadie, Señor, podrá verte. Escucha, Señor, hoy mi plegaria para que a través de tu Espíritu, Señor, las palabras sean presentadas no solamente delante de ti, sino también de parte de ti. Mira, Señor, que fue tu promesa que estarías en medio de tu pueblo y por tanto yo te pido que guardes mis labios de cualquier palabra ociosa. Prepara, Señor, los corazones para que tu palabra penetre hasta lo más profundo de ellos y los desquebraje, Señor, cual piedras, para hacer, de acuerdo a tu promesa, corazones de carne en los cuales habite tu Espíritu y por medio de él caminemos en tus mandamientos y en tus estatutos. Hoy te lo ruego, Señor, a través del glorioso nombre de Jesucristo. Amén. Tomamos nuestros asientos, por favor. Después de varios meses de haber iniciado 2 cartas hermosas que son de las más prácticas a lo largo de las Escrituras, terminar el libro de 2 Timoteo después de haber concluido la primera carta también, y llegar al final y preguntarnos, oye, ¿qué habrá querido decir el Señor a través de estas cartas? Sería totalmente necio y inútil, porque si realmente encontráramos y buscáramos encontrar 2 cartas o una carta totalmente práctica a lo largo de las Escrituras, sin duda serían 1 y 2 a Timoteo. Ambas cartas no nos dejan un rango de interpretación personal, sino que por el contrario son tan detalladas que nos dan entendimiento de cómo es que debemos conducirnos, no solamente dentro de la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, sino en nuestra vida cotidiana. Haber concluido o estar por concluir las 2 cartas a Timoteo y pensar que no hemos aprendido nada sería muy similar a ser un estudiante de universidad que se recibe y realmente no profesa su profesión. Sería igual de necio e igual de absurdo. Haber aprendido durante meses los mandatos del Señor a través de la carta escrita por inspiración divina, a través de Pablo a Timoteo, y decir, hermano, es que no sé cómo debo de conducirme en la casa de Dios, sería totalmente absurdo. Sin embargo, a través de estas 2 cartas, como cualquier documento, llegamos a la parte final. Y es en esta carta segunda donde Pablo, bajo conciencia de saber que está próxima su muerte y está próxima su llegada a la patria celestial por la cual peleó durante los últimos años de sus días, la fiel batalla de la fe ahora será una realidad en breve. Yo no sé cuántos hemos perdido a un familiar que amamos con todo nuestro corazón, y en muchas ocasiones nos lamentamos en que en los últimos momentos de su vida no hicimos lo que deberíamos de hacer. Tal vez si tratáramos de guardar sus últimas palabras, las guardaríamos en un disco que sería grabable y las reproduciríamos por el resto de nuestros días recordando que esas fueron sus últimas palabras. Las guardaríamos en lo más profundo de nuestro corazón sabiendo que fueron sus últimas palabras y seguramente fueron parte de las más importantes. Alguien cuando se encuentra en el último trayecto de su vida, usualmente a sabiendas de eso, llamará a los que ama para darles los mejores consejos, porque sabe que su camino está por terminar. En el caso de Pablo no es la excepción. Pablo, sabiendo bajo consideración que está en sus últimos días, que está por ir a la patria celestial, que no caminará más en esta tierra con Timoteo, ni con ninguno de los que han caminado con él en esta hermosa batalla de la fe, Pablo deja expreso en esta carta, en el último capítulo número 4, al menos 5 consejos o 5 características de lo que a nosotros nos acontecerá en esta batalla, en esta hermosa batalla de la fe. Si nosotros recordamos
el versículo número 7 de la semana pasada, Pablo expresaba orgullosamente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Pero no solamente eso, Pablo estaba totalmente seguro de que el Señor, por misericordia, le había permitido guardar la fe, y su fe no menguó en ningún momento. Así es que el día de hoy, a través de estos versículos, del versículo número 9 al versículo número 22, estaremos exponiendo al menos 5 características peculiares de lo cuales nos espera a través de esta carrera hermosa de la fe. Por tanto, estaremos hablando de 5 características, de las cuales la primera es que sí o sí en esta carrera de la fe experimentaremos, hermanos, algo que conocemos como soledad. Así como usted lo escucha, a través de esta carrera de la fe, lo quiera o no lo quiera, si realmente es un verdadero corredor de la fe, experimentaremos soledad. Posteriormente iremos a un segundo apartado, una característica peculiar de esta carrera de la fe, y es que a través de esta carrera de la fe y a través de estos escritos podremos llegar a una conclusión, y es que a través de esta carrera de la fe experimentaremos adversidades. No es un mundo mágico de bombón, no es el país de caramelos, hermanos, no. Esta es una carrera, la carrera de la fe, y a través de ella vamos sí o sí a experimentar adversidades. Veremos una tercera característica a través de este escrito del final de esta segunda carta, en la cual llegaremos a una conclusión, y es que en esta hermosa carrera de la fe, sí o sí, a pesar de la soledad y a pesar de las adversidades, experimentaremos, hermanos, la fortaleza del Señor. Pero si no fuera suficiente el experimentar a través de esta carrera la fortaleza de aquel que nos ha diseñado, llegaremos a una cuarta conclusión, o un cuarto apartado, y es que a través de esta carrera de la fe, hermanos, también experimentaremos el acompañamiento de otros corredores, los cuales van a nuestro lado y hermosamente llamamos nuestros hermanos en Cristo. Finalmente, llegaremos a un quinto apartado, en el cual llegaremos a la conclusión de que sí o sí esta carrera tiene que terminar. Y un día, hermano, un día tú y yo, lo querramos o estemos listos o no, tendremos que ceder la estafeta, y tendremos que hacerlo con los mejores deseos y las mejores intenciones que provengan de la gracia de nuestro amado Señor. Así es que comenzamos en esta mañana con el primer apartado acerca de estas 5 características de la carrera de la fe, 5 características que, al igual que Pablo, experimentaremos por cuanto el Señor nos ha permitido el glorioso orgullo de ser partícipes de este llamamiento a correr la buena batalla de la fe. Primer apartado: sí o sí, hermano, experimentaremos en esta carrera un segmento o varios segmentos de soledad. Pablo comienza de una manera muy peculiar la carta, o al menos este segmento, diciéndole a Timoteo: procura venir pronto a verme, procura venir pronto a verme. ¿Por qué con tanta insistencia Pablo puede hacer esta súplica a Timoteo? Al menos podemos encontrar 2 razones a causa de correr la carrera de la fe. La primera de ellas la deja expresa en el versículo número 6: porque yo ya estoy próximo a ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Por tanto, Timoteo, procura venir pronto a verme, porque si tardas más, probablemente ya no nos encontraremos en esta tierra. Por tanto, Timoteo, procura venir pronto a verme. Pero hay una segunda razón, y esta razón resulta un tanto incongruente para el cristianismo moderno,
Y es que la segunda razón es que simplemente en su humanidad Pablo se siente solo, Pablo se siente abandonado. En el versículo 11 él recalca enfáticamente que solamente Lucas está a su lado. Sí o sí, hermano, esta carrera es una carrera en la cual traerá consecuencias, y una de ellas es que sí o sí llegará un momento en que te sientas totalmente solo y abandonado. Al igual que como cuando manejas en una carretera por la cual nunca has transitado, la predicación del día de hoy es para que cuando lleguen las tribulaciones, las angustias y las marcas de este caminar, no te asombres como si hubiera un fuego extraño, porque por anticipado te puedo decir que este sentimiento de soledad es algo distintivo de ser discípulo de Jesucristo. En el caso de Pablo, versículo 10, empieza a narrar cómo que uno de ellos, llamado Demas, lo había desamparado. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre llamado Demas? En la carta a Filemón, capítulo 1, versículos 23 y 24, encontramos cómo Pablo, de manera anticipada y previa a este momento histórico, hace mención de este hombre llamado Demas. Esta carta dirigida a Filemón, escrita desde su primer prisión en Roma, mientras se encontraba encarcelado junto con Timoteo, tiene un propósito, solamente de manera contextual para que lo comprendamos. Pablo escribe la carta a Filemón mientras se encuentra esclavo en una prisión, su primer prisión en Roma, a causa del evangelio. No a causa de robar, no a causa de blasfemar, no a causa de haber hecho algo impropio, sino a causa del evangelio. Pablo escribe la carta a Filemón y tiene un propósito. La carta a Filemón, de manera contextual, solamente para comprenderlo, es una carta escrita para un benefactor y hermano en Cristo llamado Filemón, del cual había escapado un esclavo llamado Onésimo. Pero resulta que después de haber escapado Onésimo por ser esclavo de Filemón, Onésimo recibe el evangelio y ahora con temor en su corazón quiere regresar a donde su amo. Pero Pablo le dice: ahora ya no lo trates como esclavo, ahora trátalo como a un hermano en Cristo. Bueno, es en este contexto de la primera cárcel o el primer encierro de Pablo en Roma que escribe no solamente esta carta a Filemón, sino también la carta a Colosenses. Y es muy peculiar porque escribe lo siguiente de manera de despido. En Filemón 1, 23 y 24 escribe: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. En el libro Colosenses capítulo 4 versículo 14, Pablo vuelve a mencionar a Demas como alguien que milita al lado de él y de Lucas, el médico amado. Así es que la pregunta es: ¿qué pasó con este siervo fiel? ¿Acaso no había militado y Pablo lo mencionaba dentro de sus colaboradores fieles? ¿Qué pasó con Demas? Simplemente amando más este mundo, amando más los placeres terrenales de este mundo, Demas había abandonado a Pablo y al evangelio de Cristo para irse a Tesalónica. La primera característica que debes entender, hermano, es que sí o sí, si a Pablo le sucedió, nosotros no estamos exentos de que en algún momento aquellos que se sentaron una vez contigo,
aquellos que una vez te llamaron hermano, algunos de aquellos que juraron y perjuraron, que aseguraron que caminarían contigo hasta el final de los finales, sin importar las consecuencias que vinieran a causa del evangelio, estarían contigo todos los días y pelearían la fiel batalla de la fe. Si a Pablo le sucedió, nosotros no estamos exentos de que un día, fatídico para algunos de ustedes, alguien nos rompa el corazón y nos destroce en esta carrera, viendo cómo simplemente se va para ir y revolcarse cual cerdo nuevamente en la suciedad y en los placeres de este mundo. Existe una alta probabilidad, hermano, existe una alta probabilidad de que aquellos que parecieran en algún momento leales, no solamente a nosotros, sino al mismo Cristo, en algún momento dejen de serlo, al igual que Demas. Que en algún momento para ellos sea más placentero, al igual que los perros, volver a comer su propio vómito, que seguir al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. En este sentido surge una primera pregunta, y es una postura doctrinal. ¿Acaso es que Demas era hijo de Dios, era un creyente y dejó de serlo y se perdió? ¿Acaso es que Dios se equivocó y pensó que era uno de los suyos y después simplemente perdió la misericordia del Señor? Sabemos que bíblicamente esto no es posible. Lo que sí podemos saber a consideración de las Escrituras es que aquel que, asegurando ser creyente, simplemente vuelve a revolcarse con los ídolos hacia atrás, no es que se haya perdido, no es que haya perdido su salvación, no es que el Señor no lo considere, es que simplemente, creyéndose hermano, nunca lo fue. Nunca lo fue. Yo te puedo asegurar que incluso dentro de los que estamos hoy en día en estas cuatro paredes, sin importar su trayectoria en la cristiandad, simplemente hay algunos de ustedes que viven engañándose día tras día, semana tras semana, aseguran ser creyentes, pero las evidencias darán cuenta con el tiempo que probablemente algunos de ustedes, aún llamándose hermanos, simplemente nunca lo fueron. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, nos da entendimiento de esta postura. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, nos deja claridad a través de este texto diciendo: salieron de nosotros, escucha bien, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Dice la Escritura: pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermano, ¿te das cuenta de la delicadeza de incluso llamar hermano a cualquiera de los que estamos aquí cuando no hay evidencias? Oiga, ¿se acuerda del hermano Juanito que se fue de la iglesia y que ahora anda en malos pasos? No, ese no es mi hermano. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, entonces hubieran permanecido con nosotros. Es que, hermano, resulta que en ocasiones la justificante es: me voy de esta iglesia por 1, 2, 3, 4, 5. Pero si la herejía no es un motivo por el cual se hayan ido, hermano, entonces son banalidades. Me fui porque la iglesia no se acoplaba a mí, me fui porque había malas actitudes, me fui porque no me saludaban. Esas son tonterías.
Lamentablemente podemos dar cuenta que muchos se han ido, al igual que Demas, porque aman más su vida terrenal. Porque aquí son tan duros, que se toman tan en serio eso de la santidad. Mejor me voy con aquellos permisibles. Con honestidad, Demas, si ama más este mundo, lárguese. Se lo digo con honestidad. Demas, si ama más este mundo, lárguese. El que persevera no es el hombre, el que preserva no es el hombre, el que preserva a los suyos es Dios. Pero no solamente Demas se encontraba ausente. Versículo 10, segundo segmento. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. No se nos brinda más información del por qué las razones de Crescente y Tito habían partido hacia Dalmacia y por consiguiente habían dejado solo al apóstol Pablo. No hay más razones y no podemos hacer una inferencia. Sin embargo, si nos atreviéramos a ello, pudiéramos decir que a diferencia de Demas no hay una desacreditación ni para Crescente ni para Tito. Por tanto, al estar al lado de Tito, en el caso de Crescente, podemos suponer, hermanos, y esto es solamente una suposición personal, de que probablemente ellos se encontraban ausentes porque se les había asignado alguna tarea del evangelio, mas no por haber estado en sus deleites y placeres. Sin embargo, en esta situación de encarcelamiento, humanamente Pablo se siente solo. Versículo 11 vuelve a recalcar: solo Lucas está conmigo. Es por eso que Pablo hace una invitación insistente y apremiante para Timoteo, para que procure venir pronto a verle. Pero en ningún momento Pablo lo hace para su propia satisfacción, aún a sabiendas de que esto se va a poner feo. Pablo no olvida que hay un propósito central. Hermano, y aun cuando pareciere, Pablo sabe que no es su estado de ánimo lo que necesita ser restituido. A la iglesia no venimos para sentirnos bien. A la iglesia no venimos para que Cristo llene un vacío en nuestro corazón, o para que nuestros días sean bellos y benéficos humanamente hablando. No, hermano. Pablo, aún en medio de esta experimentación o experiencia de soledad, Pablo entiende que hay un propósito a través de todo este contexto. Hay un propósito totalmente claro, y este es el dar continuidad al ministerio de la reconciliación, y este tiene que seguir con Pablo o sin Pablo. Que hay un evangelio que expandir, y este no va a ser dependiente de ti o de mí. El evangelio de Cristo tiene que continuar, porque simplemente Pablo no es el centro del universo. Pablo no es el dependiente del evangelio. De él no depende la extensión del evangelio. Pablo comprende totalmente que sí hay un centro, y su nombre es Jesucristo. Y tal vez este concepto no lo tenía previsto, pero qué importante entender, hermanos, que uno de los principales detonantes de la herejía sí o sí son el egocentrismo. El pensar que tú eres parte fundamental de la extensión del evangelio. El pensar que sin ti todo esto se vendrá abajo. No, es que en ocasiones tienes que recordar de verdad y nunca olvidar de qué miserable lugar has sido sacado. Que fuiste traído por gracia y por misericordia de lo más vil y menospreciado. ¿Sabes que contigo o sin ti Dios sigue siendo Dios? Dios no te necesita absolutamente para nada. ¿Qué característica puede ser benéfica de tu persona para Dios? Pero tienes que entender que si bien contigo o sin ti Dios sigue siendo Dios,
Tú sin Dios simplemente regresas a ser lo que eras, un miserable, un trapo de inmundicia asqueroso. Bajo mi perspectiva, Pablo entiende esto y por tanto hace un pedimento a Timoteo para que antes de que regrese, versículo 11, segunda parte, tome a Marcos y lo traiga consigo. ¿Para qué? ¿Para que le dé ánimos? ¿Para que le levante? ¿Para que le diga, ánimo muchacho? No, porque es útil para el ministerio, porque es útil para el ministerio. ¿Quién es este Marcos? Curiosamente, Marcos en algún momento fue una vergüenza. En el libro de Hechos de los Apóstoles, no lo busques, solamente anótalo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 36 al 41, se nos narra un poco de las características de este buen Marcos. Este buen Marcos, llamado por sobrenombre, su nombre original era Juan y tenía por sobrenombre Marcos. Se nos narra en Hechos de los Apóstoles que este es el mismo que había abandonado a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero, que simplemente les dijo, yo no quiero ir, háganle como quieran, yo me voy. Y por tanto, se nos narra en Hechos de los Apóstoles que este buen Juan, que llevaba por sobrenombre Marcos, por cuanto se habían negado a caminar con ellos en estos viajes misioneros, Pablo se niega a llevarlo en el segundo viaje. A tal grado se puso esa situación, hermano, que Pablo y Bernabé entran en un desacuerdo sumamente fuerte a causa de este jovencillo Marcos. Al punto de que Bernabé se separa de Pablo, toma a Marcos y se van rumbo a Chipre, y Pablo, dejando a Bernabé, toma a Silas y se encaminan a expandir el evangelio a Siria y a Cilicia. Voy a hacer una pregunta hipotética. ¿Tú qué harías con un hermano en Cristo que asegura que caminará contigo, que a donde quiera que vayas Él irá, que Él peleará la fiel batalla de la fe, que no importan los peligros que vengan al frente, Él estará como poderoso gigante ahí a un lado? Y en la primera tarea que se le asigna simplemente no llega, o te da una excusa totalmente barata y ridícula. Lo primero es que este hermano en Cristo deja de ser digno de confianza. Y usualmente lo que hacemos en su gran mayoría como seres humanos es que lo desechamos, y en una próxima ocasión cuando nos diga, sí, yo llego, sí, ajá, hermanos, ni lo tomen en cuenta, nunca llega. Pero entonces, ¿por qué, si este hombre Marcos, históricamente en el libro de los Hechos, se había negado a ir con Pablo en el viaje misionero, por qué es que ahora lo solicita como alguien útil para el ministerio? Es que lamentablemente nosotros, hermano, como seres humanos, alguien ocasionalmente mata a un perro y ya le apodamos el mataperros, y nunca se va a quitar ese estigma. Es que por cuanto somos humanos reprobados, usualmente vemos que uno de nuestros hermanos cae en una falta y para nosotros ya es irreconocible. Usualmente en el caminar diremos, este no vale la pena, queda mal, es un hombre que está reprobado. ¿Te imaginas si Cristo caminara con tu mismo pensamiento? En primera, tú estarías desechado desde hace mucho tiempo, por cuanto eres infiel. Si Cristo obrara conforme al pensamiento de muchos de nosotros, esta iglesia estaría vacía, por cuanto todos han fallado y probablemente seguirán fallando. Pero en este caso,
La inferencia nos dice que Marcos en algún momento aprendió la lección. Aprendió de esa necedad de no sujetarse a sus autoridades. La inferencia nos lleva a pensar que ese momento de necedad y de inmadurez sufrió un cambio a través de la manera en cómo Cristo lo fue moldeando. Es por eso que posterior al libro de los Hechos encontramos que Pablo en el libro de Colosenses 4:10 y en Filemón 24 hace mención de este hombre Marcos con características sumamente hermosas, como alguien digno de confianza. Y no solamente él. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, encontramos cómo también Pedro lo reconoce a este ex necio. Ahora lo reconoce como alguien digno de confianza. Hermano, ¿la gente cambia? No. ¿Cristo transforma corazones? Sí. Algo hermoso que como pastor experimento en esta iglesia es que ciertamente algunos de ustedes en algún momento rompieron mi corazón, me defraudaron, pero ¿acaso fue motivo como para tratarlos de una manera diferente a lo largo del camino? No. Y hoy puedo ver en varios de ustedes frutos dignos de arrepentimiento, que es el fruto hermoso por parte de nuestro Señor. Hombres y mujeres transformados a la imagen y semejanza de Cristo. Pablo ahora está requiriendo la presencia de Marcos, un hombre que en su momento probablemente le sacó canas verdes y azules, pero que ahora a lo largo del tiempo ha dado muestra de tener una conversión y un amor al Evangelio, y por tanto ser susceptible de confianza para ser útil al ministerio de la reconciliación. Así es que podemos llegar a una primera conclusión de este primer segmento, y es que, hermano, a través de esta carrera de la fe ciertamente será inevitable que te topes con algunos hombres y mujeres muy similares a Demas. Es inevitable que te encuentres con hombres y mujeres que, llamándose hermanos, lo único que lograrán será romperte el corazón y frustrarte. Bienvenido a la imperfección de la iglesia de Cristo. Pero ¿acaso el hecho de que inevitablemente vayan a llegar hombres y mujeres parecidos a Demas, que nos rompe el corazón, será motivo como para abandonar este camino? Absolutamente no. Porque por otro lado, hermano, te puedo asegurar también que de la misma manera que llegarán hombres y mujeres con las características de Demas, por otro lado también experimentarás el arrepentimiento y la lealtad de hombres y mujeres con características de un Marcos. Así es que finalmente Timoteo en este segmento no debe de titubear en ir prontamente a buscar a Pablo, porque el encargo de confrontar a los heréticos en Éfeso se quedará en buenas manos. ¿A qué nos referimos? Versículo 12. Pablo menciona que a Tíquico lo envió a Éfeso, seguramente para suplir a Timoteo en la tarea que se le había encargado, y que ahora Timoteo pudiera venir prontamente a ver a Pablo. ¿Quién era Tíquico? Tíquico se menciona en las Escrituras como uno de los varios amigos íntimos de Pablo. Durante su primer encarcelamiento en Roma, Tíquico había estado con Pablo. En algún momento este hombre Tíquico era digno de confianza a tal grado que fue el comisionado para llevar las epístolas a los Efesios, a los Colosenses y la epístola a Filemón. En Efesios 6:21 Pablo lo menciona como un hermano amado y fiel ministro en el Señor. En Colosenses capítulo 4 versículo 7 lo vuelve a mencionar y a referir como un amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Pero sobre todo algo peculiar de Tíquico
es que Pablo determina que es alguien que sabe confortar los corazones. Yo sé que el hecho de advertirte que vendrán Demas no te anima mucho, hermano, pero el encontrar Marcos en tu vida y el encontrar hombres y mujeres con características de Tíquico es reconfortante. Así es que en esta carrera constantemente encontrarás sí o sí quien te defraude. Te lo puedo asegurar que algo que estás seguro es que vas a encontrar alguien que te defraude por no ser digno de confianza. Pero de la misma manera, también te aseguro que vas a encontrar Tíquicos que de acuerdo a Proverbios 17:17 serán amados hermanos, que son como amigos en tiempos de angustia. En otras palabras, hombres dignos de confianza. Así es que no desmayes en esta carrera de la fe. Segunda característica: en esta carrera de la fe, sí o sí, experimentaremos adversidades. En esta carrera de la fe, sí o sí, experimentaremos adversidades. Es importante mencionar, hermanos, que ninguno de los servidores del Señor, ninguno de los emisarios de Cristo a través de las Escrituras, incluyendo al mismo Cristo, nunca mintieron acerca de las implicaciones de creer y proclamar el Evangelio. Hoy los falsos maestros del Evangelio te invitan a venir a Cristo porque todo va a estar bien, porque tus enfermedades se irán, porque los bolsillos se te llenarán de dinero. ¿Acaso esta es la verdad bíblica? No la encuentro por ningún lado. Por tanto te digo que esta carrera de la fe sí o sí te traerá a experimentar adversidades. Por supuesto, hermano, si eres un verdadero creyente. Si eres pagano, créeme que nadie te va a confrontar. Si eres alguien que se sabe camuflajear bien entre los cerdos, créeme que nadie te va a echar por considerado por estar en un lugar diferente. No, hermano. Los falsos hermanos pasan desapercibidos entre la muchedumbre porque simplemente son igual a ellos. Pero estamos hablando de los verdaderos siervos del Señor. ¿Acaso el Evangelio traerá comodidad y tranquilidad? No, hermano, el Evangelio, el pelear la fiel batalla de la fe, nos traerá experimentar adversidades. Mateo 10:16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Eso dijo Jesucristo. Hermano, tan solo piensa cómo es que va a estar una oveja en medio de lobos. ¿Acaso estará tomando el café gratamente y diciendo, ay, qué padre? No. Estará corriendo porque querrán tragársela. Mateo 10:22, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Hermano, y si usted no está experimentando aborrecimiento en medio de sus familiares gentiles, en medio de sus compañeros de trabajo que son peor que gentiles, ¿qué está sucediendo? Probablemente, al igual que Demas, pienses que eres parte del rebaño, pero no lo eres. Mateo 10:34, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido a poner disensión entre el hombre contra su padre, a la hija con su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán ¿quién? Los de su casa. Ay, no, pero yo no quiero confrontarme con mis familiares porque si no, qué vergüenza. Qué ridículo el llegar a esa posición. ¿No será que al igual que Demas, amas más los placeres de esta tierra, incluyendo no perder tus atributos familiares? Pues de la misma manera, hay altas probabilidades que a la luz del libro de Mateo 7, al final de tus días, seas desaprobado por parte de nuestro Señor. Oye, yo soy José Luis, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, imponía las manos y los enfermos sanaban. ¿Quién eres? No te conozco. Aparten de mí este asqueroso hacedor de maldad. Échenlo al fuego eterno porque no lo conozco. Hermano,
asistente, congregante, simpatizante, lo que seas. ¿Te piensas firme? Cuídate de que no caigas. Demas caminó con los discípulos, habló el evangelio, expandió el ministerio de la reconciliación y al final dio cuentas de que simplemente no era parte del remanente de Cristo. Hechos 14:22, por si quedaba dudas acerca de las adversidades. Hechos 14:22, es necesario, no es probable, hermano, no, es necesario, dicen las Escrituras. No existe una ínfima probabilidad, no, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones, no pocas, muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. ¿Cuál es el contexto de este texto? Pablo venía después de que sus familiares inconversos lo trataron muy bien porque no se le salió decir que existe el infierno. No, ese no es el contexto. Es que Pablo venía diciendo que era necesario pasar por muchas tribulaciones porque en su trabajo le dijeron aleluya. No, no fue así. ¿Cuál es el contexto, hermano? El contexto es que después de haber sido apedreado en Listra, por proclamar el evangelio de Jesucristo, después de haber sido apedreado en Listra y dejado por muerto, Pablo se levanta para ir a reconfortar a sus hermanos. Te acaban casi de matar y ahora vas a reconfortar a tus hermanos diciéndoles, porque es necesario que a través de tribulaciones, de muchas, pasemos para entrar en el reino de los cielos. Entonces, ese evangelio barato, diluido y vergonzoso, el cual nos promete estabilidad en esta tierra, bueno, quiero decirte que ese no es el evangelio de Jesucristo, que esa no es la carrera de la fe que experimentó Pablo, que esa no es la carrera de la fe que experimentó Pedro, que no es la carrera de la fe que experimentó Jesucristo, que no es la carrera de la fe que experimentó Juan Bautista. No, hermano, porque será necesario que a través de muchas tribulaciones, de muchas, entremos en el reino de Dios. Pablo no fue la excepción. Pablo experimenta dos situaciones adversas en el texto de 2 de Timoteo capítulo 4, y solo por mencionar dos, porque en el libro de los Corintios nos menciona todo su currículum: peligro de muerte, peligro de tantas veces azotado, pero aquí tenemos solamente dos. Primera de ellas, Pablo menciona que hay un hombre llamado Alejandro, un hombre que se dedicaba a la profesión de calderero, es decir, era una especie de herrero. ¿Qué hizo este hombre? ¿Por qué es un obstáculo? ¿Por qué es algo incómodo? Pablo dice porque es un hombre que se ha opuesto en gran manera al evangelio y ha causado muchos males. Hermano, si tú quieres vivir un evangelio de candy, dice mi esposa de una caricatura que es toda ternura, si tú quieres experimentar un evangelio de candy, estás en el camino incorrecto. No, hermano, ciertamente en nuestro camino encontraremos hombres parecidos a este calderero, los cuales se van a oponer de una manera tajante a la palabra expresa de Jesucristo y te van a causar muchos males, sí o sí. Pero por otro lado también Pablo dice que hay un segundo elemento: todos lo abandonaron y en su propio juicio la soledad es otro de los obstáculos con los cuales está batallando, y llega a la conclusión de que nadie en su primer juicio, nadie estuvo a su lado. Y tú quejándote y queriéndote ir de la iglesia porque alguien no te saluda, qué ridículo. Y es que lo debatible en este segundo punto, hermano, no es la tribulación. Esa sí o sí va a llegar.
Seas creyente o seas gentil, la tribulación va a llegar. Entonces, ¿cuál es la diferencia, hermano? La diferencia de un creyente a un gentil es cómo confronta la adversidad, cómo confronta la enfermedad, cómo confronta el vituperio, cómo confronta los malos tratos, cómo confronta, cuál es la actitud la cual tienes al momento en que llega la tribulación. ¿Cuál es tu actitud delante de las adversidades? ¿Sabes que algo que de continuo escucho en los creyentes es el hecho de decir, pero es que yo no me lo merecía si yo sirvo al Señor? ¿Y eso qué? Antibíblico, ¿que no has escuchado que a través de muchas tribulaciones será necesario pasar para poder entrar en el reino? Es que sabes que lamentablemente somos bíblicos hasta el momento en que todo va bien, pero en las adversidades como que queremos quitar esas páginas. No, hermano. La pregunta nuevamente es, ¿cómo reaccionas tú ante las adversidades a causa del evangelio que sí o sí llegan? ¿Cómo reaccionas ante la confrontación por parte de un adversario que tiene solamente en su mente dañarte y dejarte en ridículo por cuanto eres emisario de Cristo? ¿Cómo reaccionas ante ello? Ya sé, reaccionas como un orangután golpeándote el pecho y gritando, a mí no me hables así, a mí me la vas a pagar. No, hermano, eso lo hacen los gentiles. Eso lo hacen los perros, ladran para que nadie se les acerque. ¿Cuál es la actitud ante la confrontación? ¿Cómo reaccionas cuando te sientes abandonado? ¿Te das cuenta que estás pensando las reacciones que has tenido delante de la adversidad y no han sido las de un creyente? ¿Te das cuenta cómo es que enarbolamos el poderío de Dios y respetamos su soberanía hasta el momento en que toca una de las fibras que no nos gustan? ¿Te das cuenta cómo la soberanía de Dios la respetamos hasta el momento en que sucede algo que no es agradable? Y es que hay una sencilla razón, hermano. Dios sigue trabajando y perfeccionando lo que Él ha comenzado. Pero mientras tanto, Lucas 6:45 nos da una respuesta. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. ¿Y qué pasa con el hombre malo? Bueno, continúa diciendo que el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No, hermano, es que cuando estás en el tráfico y si te salen esos sapos, culebras de la boca, no es que, ups, ay, se me escapó. No. Cuando maldices al Señor por cuanto no crees que es justo lo que está pasando en tu vida, no es que, ups, se te salió. Hermano, cuando la respuesta ante la confrontación, ante el vituperio, ante las adversidades, cuando la respuesta no es la de un creyente, no es porque, ups, se te salió. No, hermano, lamentablemente de la abundancia de tu corazón siempre hablará la boca. Pablo hermosamente nos da un ejemplo terrenal de cómo es que tenemos que reaccionar ante las adversidades. ¿Cómo hubieras reaccionado tú ante alguien como ese tal Alejandro malvado que siempre anda, dale, dale, dale? Te puedo asegurar que no hubieras reaccionado bien. ¿Cómo hubieras reaccionado ante la soledad, ante que todos te abandonaron, que no hay nadie a tu lado? Bueno, pues Pablo nos da un ejemplo de cómo debemos reaccionar ante estas situaciones. Ante el hostigamiento de ese tal Alejandro, Pablo hermosamente le dice: el Señor le pague conforme a sus hechos. Hermano, es que la justicia no está en tus manos.
Es que solamente los gentiles buscan la venganza. Pero un corazón que se encuentra trabajado por parte del Señor sabrá que la retribución se la tenemos que dar finalmente a aquel que dará juicio al final de los días. ¿Y qué si alguno de estos que está a tu lado un día te destroza, te rompe el corazón, habla mal de ti, causa vituperio, te deja en ridículo? ¿Y qué? Deja de tomar la venganza en tus manos. Deja de causar vituperio a causa de tu mala lengua que está conectada con tu corazón. Y si te es difícil, hermano, de verdad, ruégale al Señor que te dé amor por aquellos que son no propios para amar. Porque si habláramos de quién merece misericordia, tú eres el primero que no la merece. Y nunca la mereciste. Mas el Señor tiene que ir menguando nuestra propia lengua, y al igual que Pablo, rogar que sea Él quien dé el pago y no nosotros. En el caso de aquellos que lo abandonaron, ¿cuál fue su respuesta? Malditos, que se pudran, y a ver cuando necesiten algo. Pues si nada más vienen cuando necesitan algo. Qué ridículo es decir eso, hermano. ¿Acaso eres Donald Trump, el non plus ultra de este mundo, y por eso nada más llegamos a ti cuando necesitamos? No, contigo y sin ti seguimos caminando. Pero ¿cuál debe de ser la respuesta ante esta situación? Pablo hermosamente llega a un pensamiento que debiéramos aplicar. Si alguien te abandona, si alguien no te saluda, si alguien hace cualquier otra cosa, simplemente actúa con ingenuidad. Dijo Pablo, no les sea tomado en cuenta. No les sea tomado en cuenta. Pero no, hermano, por cuanto nuestro corazón está lleno de perversidad, queremos que les vaya mal. Por cuanto nos hicieron y nos deshicieron, que les paguen mal. No, simplemente, Señor, no les sea tomado en cuenta. Tú conoces su corazón. Así es que podemos llegar a una segunda conclusión, y es esta: que como creyentes, sí o sí, vamos a experimentar humillaciones. Hermano, algo tenemos seguro, y es que vamos a experimentar humillaciones y vamos a experimentar desprecios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un gentil y un creyente? ¿Acaso no el gentil también pasa por humillaciones y experimenta adversidades? Sí, pero es entonces que llegamos a la característica número 3 de esta carrera de la fe, y es que nosotros, a pesar de las adversidades, al igual que Pablo, experimentaremos la fortaleza en el Señor. Versículo 17 del texto central, Pablo dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Cuál es el refugio del gentil? ¿Acaso no recuerdas tus tiempos pasados cuando alguien te rompía el corazón? ¿Cuál era tu refugio? ¿Acaso no ibas a la cantina y te atascabas de aquel refugio? ¿Cuál era tu refugio cuando alguien te rompía el corazón? ¿Acaso no ibas y fumabas cosas extrañas y te perdías durante días? ¿Cuál era tu refugio? Para el creyente, su refugio es su Señor. El día en que uno de estos te rompe el corazón y se vaya, te puedo asegurar que habrá uno que no se va a ir, y que por más que lo dejes en vergüenza, no te va a abandonar si en verdad le perteneces. El Salmo 18 desde la antigüedad nos da entendimiento de dónde es donde buscaba el siervo de Dios su refugio. Salmo 18, versículo 1: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré.
mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Isaías 40, 29 y 31 lo vuelve a reiterar, diciendo: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, hermanos, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se fatigarán, y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermano, no seas igual que los gentiles. En el tiempo de tribulación, que tu refugio sea aquel que nunca se ausentará. Que tu refugio sea tu roca fuerte, tu fortaleza. La pregunta es: ¿para qué encontrar fortaleza? ¿Para gozarnos en nuestra mundanidad? ¿Para sentirnos más que victoriosos en este mundo, en nuestros deleites y placeres? No. Pablo nos da entendimiento de que la fortaleza tenía un propósito, y esta era para cumplir lo que se le había encomendado, para culminar la carrera guardando hasta el final la fe, para llegar al final de nuestros días bajo la convicción y la certeza de lo que no se ve. Pablo lo refiere en estas palabras en el versículo 17: la fortaleza será para que por mí fuese cumplida la predicación y que de todos los gentiles oyesen. Dice Pablo, a través de esta fortaleza, así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Y en todas estas palabras, hermano, Pablo nunca buscó jactancia. Y en toda esta percepción de que el Señor lo fortaleció y lo libró y no permitió que su fe menguara, Pablo jamás exaltó de manera alguna sus capacidades terrenales. Es que mi fe fue la que... No. Es que mi fortaleza y mi conocimiento... No, jamás dijo eso. Si algo concluía Pablo, es que todo esto fue obra del gran arquitecto, que todo esto tenía un propósito, que si alguien lo rescató de esa perversa vida de consentir en la muerte de los seguidores de Cristo, no había sido su propia convicción. Pablo jamás aceptó al Señor en su corazón y dispuso tener una vida nueva. No, hermanos. Fue Cristo. Fue Cristo quien lo llamó a militar. Fue Cristo quien lo dejó ciego. Fue Cristo quien le reclamó: ¿por qué me persigues? Fue Cristo quien lo dispuso para llevar el ministerio de la reconciliación con los gentiles. Por tanto, ¿cómo puede ser posible que un hombre tenga jactancia en el proceso de salvación? ¿Cómo es posible que en esta época moderna alguno de nosotros ose decir que nosotros buscamos al Señor? No, hermano. La obra de regeneración de principio a fin está en manos de nuestro Señor. Por tanto, Pablo puede exclamar en el versículo 18: a Él sea la gloria, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al igual que Pablo, hermano, debes de comprender que tú no eres nadie,
que la gloria, que la honra, que el loor le pertenece a nuestro Señor. Por tanto, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero si el que en esta carrera de la fe no te es suficiente que te acompañe tu Señor y que te brinde fortaleza, te quiero decir que el punto número 4 es que experimentarás en este hermoso camino de la fe el acompañamiento de tus hermanos en Cristo. Pablo menciona a una tal Prisca y a un tal Aquila. En otros segmentos de las Escrituras, Prisca es lo mismo que Priscila, esposa de Aquila. ¿Quiénes son ellos? Son mencionados al menos en 6 ocasiones en las Escrituras, siendo Aquila el esposo de Priscila, fabricante y constructor de tiendas en los tiempos de Jesucristo. Hechos de los Apóstoles 18, del 1 al 3, nos hace mención de que en algún momento, por ser exiliado junto con su esposa, termina trabajando al lado de Pablo en Corinto, desarrollando su profesión. Lamentablemente, muchos de nosotros probablemente pensamos que nuestra vida profesional es contraria a nuestra vida como creyentes, y lo que podemos inferir a causa de Pablo es que el trabajo de Pablo al lado de Aquila fue el medio de la conversión tanto de él como de su esposa. Pablo menciona también a otros hermanos en Cristo como Onesíforo. Si tú recuerdas, en 2 de Timoteo 1:16 estuvimos hablando acerca de él, un hombre que era ejemplo de fidelidad, un hombre que no en una ocasión sino en muchas ocasiones confortó a Pablo mientras los demás se largaron, un hombre que dio consuelo y ánimo a Pablo para resistir las dificultades, un hombre llamado Onesíforo que no se avergonzó de la situación de encarcelamiento de Pablo. Cómo sería bueno que tuviéramos muchos Onesíforos en la iglesia. Pero además de Priscila y Aquila, además de Onesíforo, Pablo menciona a Erasto y Trófimo, seguramente muy allegados a Timoteo por ser mencionados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y de los cuales no necesitamos mayor descripción. Sin embargo, algo que sí es necesario destacar es que Pablo menciona que Trófimo no estaba con ellos, porque lo tuvo que dejar enfermo en Mileto. ¿Te das cuenta cómo es que llegamos a trastocar un elemento que no está contemplado en la predicación, pero que sin embargo en el pensamiento cristiano moderno podemos decir, ¿cómo que uno de los seguidores de Cristo estaba enfermo? ¿Cómo es que no pudo viajar con Pablo por quedarse enfermo en Mileto? ¿Acaso Pablo era incompetente apóstol y no podía sanar a los enfermos? ¿No será acaso que este hombre Trófimo tenía un pecado oculto? No, hermano, en la soberanía de Dios tenemos que entender que en esta hermosa carrera de la fe, si a Dios le place, tú te enfermas. En esta carrera de la fe tienes que entender que el hecho de estar enfermo o caer en enfermedad, y tal vez si al Señor le place nunca sacarte de ahí, no se traduce en que estés en pecado. Se traduce en que Dios tiene propósitos, en que Él es Dios soberano y que Él hará conforme a Él le plazca. Y si esa enfermedad que te aqueja nunca se va, alabado sea el nombre de nuestro Señor. Y si al Señor le place sanarte, alabado sea el nombre de nuestro Señor. Pues Dios es soberano y Él permite la sanidad o Él permite la enfermedad. ¿Los creyentes se enferman? Sí. ¿Los creyentes mueren? Sí, hermano. Mas tenemos que estar preparados para que en la medida de la misericordia de Dios, antes de que llegue ese momento, estemos dispuestos, punto número 5, a entregar la estafeta y hacerla con los mejores deseos en el corazón. En los fines de año
y principios de año, todos los mundanos y muchos creyentes tienen un hábito, y es prepararse para el nuevo año entrante. Y entonces se compran 12 uvas y a cada campanada hacen un propósito. Lo más curioso es que llevan 10 años queriendo bajar de peso, llevan 10 años queriendo dejar de ciertos hábitos. Hermano, aun cuando se hacen un propósito, ¿se acuerdan de ese propósito durante el año? No. Faltando 15 días para que se cumpla el año, le vuelven a cuestionar: oye, ¿cómo vas con tu propósito de año nuevo? Faltan 15 días, ¿cómo vas con eso de bajar 10 kilos? Se vuelven a pesar y dan cuenta que en vez de bajar, subieron. ¿Acaso crees que en los últimos 15 días del año van a bajar 20 kilos? Eso suena muy tonto. Hay un pensamiento cristiano modernista, no quiero decir una palabra, pero es tonto, ¿verdad? Pensar que en los últimos 15 días vas a hacer lo que no hiciste toda tu vida. Hay una especie o un espécimen de pseudo cristianos que viven totalmente como perros, como cerdos, esencialmente aquellos que viven en juventud. Y piensan que faltando 15 días para que acabe el año, entonces tendrán la oportunidad para resarcir todo su camino y arrepentirse en el último momento. ¡Necio! 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 Es que no sabes que esta noche tu alma será requerida. ¿Por qué preparar las maletas en el último trayecto de nuestras vidas, si es que da tiempo? Pastor, es que yo vi en las Escrituras que cuando Jesucristo fue crucificado, hubo un hombre que nunca fue creyente, que nunca oró, que no había frutos dignos de arrepentimiento, y por cuanto reconoció a Cristo en ese último momento, el Señor le dijo: yo te aseguro que en esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. 5,000 pesos si encuentras otra escena similar. No la hay. Una excepción no hace la regla. ¿Acaso crees que vas a correr con ese mismo pensamiento de decir: el Señor me dijo que hoy me voy y me pongo a cuenta? No, hermano. Tenemos que estar preparados y listos para ceder la estafeta. Tenemos que estar listos y preparados para ceder la estafeta a los que vienen detrás de nosotros y hacerlo con las mejores intenciones y los mejores deseos. Así lo hizo Pablo en sus últimos respiros en esta tierra. Él sabía que dentro de poco, si bien el Señor lo había librado de la fauce de ese león, sí o sí estaba pronto para ser decapitado y subir delante del Señor. Por tanto, Pablo tenía que ceder esa estafeta. Y lo hizo de una manera totalmente hermosa. Versículo 22, diciéndole finalmente a Timoteo: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. De la misma manera en que el Señor estuvo conmigo, de la misma manera en que el Señor me fortaleció, de la misma manera en que el Señor secó mis lágrimas, de la misma manera en que el Señor no permitió que mi fe menguara, de la misma manera en que el Señor me sostuvo cuando mis fuerzas no estaban más, de la misma manera en que todos me abandonaron y el mismo Señor me fortaleció, de la misma manera, Timoteo, que el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Pero no solamente contigo, Timoteo, que la gracia sea con todos vosotros. Y finalmente Pablo culminó diciendo: amén. Es así como concluimos esta predicación y podemos llegar a 3 conclusiones, haciendo una remembranza de lo que hemos expuesto el día de hoy. Hermano, te lo digo con honestidad, esta carrera es hermosa.
es lo mejor que te puede pasar en la vida. Sé que no es muy atractiva humanamente hablando, hermano, pero esta carrera es lo mejor que puedes hacer en esta vida terrenal. Es sumamente hermosa, aunque no lo parezca. Ciertamente, hermanos, siempre habrá demás que te rompan el corazón. Te lo digo por experiencia. No pasará un tiempo en que no vuelvan a quebrantar tu corazón y te entristezcas y quieras dejar esto, hermano, pero te aseguro que vale la pena encontrar Marcos, hombres y mujeres con características de un Marcos, hombres leales y dignos de confianza, que después de haber mostrado frutos dignos de arrepentimiento, estén a tu lado animándote para que no abandones la carrera. Hermano, no detengas tu camino. Esta carrera vale la pena. Segunda conclusión: en esta carrera de la fe hay algo totalmente seguro. Sí o sí, hermano, vas a experimentar obstáculos. En ocasiones, tal como Pablo, aparecerán hombres que te causen muchos males. En ocasiones, al igual que Pablo, sentirás que todos te han abandonado, pero al igual que Pablo, lo importante es la actitud ante estas adversidades, sabiendo que a los que aman a Dios, todas, hermano, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tercer conclusión y última: debe de quedarte claro, hermano, que ante tantos obstáculos y adversidades en esta carrera de la fe, tú no vas solo. Hermano, no vas solo. Por un lado están tus hermanos en Cristo, aquellos que al igual que tú van corriendo la misma carrera y experimentando las mismas tribulaciones, aquellos que estarán a tu lado y que por propio conocimiento entenderán por lo que estás pasando y por tanto estarán a tu lado para alentarte, para instarte y, ¿por qué no?, e incluso para reprenderte cuando sea necesario. Y aún con todo esto, hermano, lo harán no porque te detesten, sino porque te aman tanto, que quieren verte al final de su camino al lado suyo, delante del Señor. Como iglesia no puedo ocultarte el hecho de pensar una y otra vez que cuando el Señor me reciba en sus brazos, quiero que estés a mi lado. Que cuando el Señor nos reciba allá arriba, estemos nuevamente juntos, hermano. Que será un verdadero placer y un honor no solamente haber corrido juntos y habernos animado domingo a domingo para continuar la carrera, que será un verdadero honor estar juntos allá arriba, hermano, cuando el Señor nos corone por haber peleado esta batalla de una manera correcta. Pero por si fuera poco, el hecho de que vamos varios corriendo a tu lado, tienes que recordar que tu Señor va contigo, que Él va a tu lado. Y entonces el libro de Romanos 8:35 cobra sentido. Si el Señor va corriendo a nuestro lado, si el Señor va sustentando nuestros pasos hasta el final, entonces la pregunta de Romanos 8: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo, hermano?
¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Acaso la persecución o el hambre o la desnudez o peligro o espada nos podrá separar de Cristo? Versículo 37, no. Antes, por cuanto Él nos sustenta en todas estas cosas, hermano, en peligro, hambre o desnudez o espada, somos más que vencedores, no por nuestras fuerzas, sino por medio de aquel que nos ama. Y de esta manera concluyo esta predicación, por lo cual estoy totalmente seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, hermanos, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes el resto del trayecto que les quede en esta hermosa carrera de la fe. Gracia y paz.